Muy bien, entonces como les decía, vamos a revisar lo que es la definición del problema y la justificación del estudio. Antes de, también me gustaría decirles y aclararles que pues una vez que usted presente su trabajo, que va a ser de manera virtual, también va a tener que hacer un videíto. La duración de este video se las voy a decir más tarde porque creo que todavía están definiendo cuánto va a durar ese video. No se ha dicho, pero en ese video es básicamente la presentación de su estudio de caso. Como usted ya lo habrá hecho, porque si usted ya lo hace, ya se le va a hacer súper fácil, es como hablar de algo que usted sabe. Usted va a decir sobre el título, por qué realizó el estudio, qué fue lo que investigó, de las citas, cuáles son las más importantes que le llamaron la atención, etcétera. Y pues va a presentar también su propuesta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que usted haga un video informativo, como una especie de charla, por ejemplo, un videito que usted vaya a subir a YouTube, puede presentar un pedacito de ese video en el video de la presentación. Si va a ser de repente un tríptico, porque de repente usted va a entregar, por ejemplo, un flyer en la calle acerca de lo que va a hacer, también lo puede obviamente presentar en su videito. Entonces, eso chicos, para que vayan teniendo en cuenta, igual lo que es la elaboración de esas diapositivas y pues del video, eso se va a tratar después de que usted entregue el proyecto. Recuerde que el proyecto se recibe como final el 22 de enero. Sí, el 22 de enero, entonces la semana siguiente es para que se preparen esas diapositivas y ese videíto. Así que igual hay tiempo para eso después. Por ahora vamos haciendo pues lo que tenemos que hacer ahora. Muy bien, entonces tenemos la definición del problema. La definición del problema y justificación del estudio, como les había dicho, ya con esto, bueno, nos queda introducción, pero ya saben que la introducción se hace al final. Ya con esto terminaríamos la primera parte. Y esta definición y justificación se las voy a recibir este viernes, ¿ok? Este viernes ya les recibo eso y terminamos la primera parte y a partir del sábado tal vez les haga un video nomás donde les explique cómo hacer lo que es la segunda parte, que es marco conceptual y metodológico. Pero que igual, como les decía, si ya saben cómo hacer la cita, se les va a hacer súper fácil. Muy bien, ¿qué es la definición del problema? Nos dicen que en la definición del problema se detalla un suceso, un hecho o fenómeno que incide de manera problemática en el contexto planteado. Es decir, usted va a hablar básicamente del problema que usted observó. En el caso de Oscar, que es pues lo del trabajo infantil, en el caso de Fiorella, que es lo del embarazo en adolescentes. ¿Ok? Entonces ahí ustedes van a hablar de qué se trata el problema, qué es lo que usted observó, el periodo del tiempo en que lo observó. O sea, va a ser como una descripción del problema en sí, lo que usted observó. ¿Qué es lo que se busca en esta parte? Dice que resolver problemáticas de sensibilidad actual, proponer mecanismos de cuidado de la salud personal o en beneficio del bienestar social. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que usted aquí puede estar hablando usted de su propuesta. Por ejemplo, no te habla del problema, dice, por qué sé yo, por eso es importante realizar charlas que nos den información acerca de, para beneficiar a, etcétera. Entonces, usted luego de detallar el problema va a hablar un poquito de qué es lo que usted espera hacer, cómo piensa solucionar o aportar, por lo menos, dar un aporte a solución de este problema. Esta definición tiene 250 palabras. Y luego tenemos la justificación del estudio, que nos dice que es un ejercicio de argumentación en el cual se exponen las razones por las cuales el estudio es pertinente. ¿Y qué es lo que busca? Comunicar efectivamente y utilizar conceptos pertinentes. Y solo son 100 palabras, ¿ok? Entonces, esto es básicamente lo que ustedes van a hacer ahora. Ahora lo que les voy a compartir es el ejemplo de la estructura que ya les pasé hace unos días de cómo es esta parte, ¿ok? En esta parte, la definición del perdón, déjenme compartirles porque esta es una nueva función, ¿cierto? Déjenme compartir la estructura. Muy bien, ahí sí estamos. Entonces, la definición del estudio de caso nos dice, se describe el problema, se detalla en qué consiste el problema, y estas preguntas de aquí serían como guía. Recuerden que las preguntas guías es para que usted reflexione y a partir de ahí usted pueda empezar a redactar. Es como que cuando le hacen una pregunta en un examen y a partir de ahí usted responde, ¿ok? Entonces aquí le sirve como para guiarse y saber qué escribir. Las preguntas guías serían, ¿dónde se desarrolla el estudio de caso? Recuerde que usted puso una delimitación, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, en su barrio. Entonces usted puede, qué sé yo, hablar. En la ciudad de Guayaquil, qué sé yo, el trabajo infantil ha sido un problema que se ha visto arraigado desde hace muchos años, pero que ha venido aumentando, ¿verdad? Habla de Guayaquil.
Luego habla, en las calles tal y tal, el problema se visualiza de manera más profunda porque tal, ¿ok? Primero empieza hablando de cómo es el problema, de lo que usted cogió, el problema que usted cogió en Guayaquil, hago un párrafo, y luego el siguiente párrafo, ahí ya hable de lo que usted observa en su barrio, ¿ok? Muy bien. Luego la otra pregunta guía sería, ¿cuál será la unidad de estudio, compañero, familia o comunidad? Claro, en este caso, como usted está delimitando por barrio, ahí sería la comunidad en este caso, ¿no? Que usted habla que en el barrio está, se observa tal y tal cosa. Otra pregunta guía sería, ¿qué aspectos intervienen o tienen relación con el problema y el estudio de caso? La organización familiar, comunitaria, los desechos, la salud, la economía, el modo en que vivimos, etcétera. Es decir, los factores. ¿Qué cree usted que está influyendo en que se dé pues ese problema? Por ejemplo, en el trabajo infantil, qué sé yo, esto para hablar de pobreza, qué sé yo, el abandono por parte de los padres de estos niños, el contexto de la pandemia en la que vivimos ahora que ha agravado el problema, etcétera. En el caso, por ejemplo, de lo que Fiorella escogió, el embarazo adolescente, puede ser justamente la falta de información en lo que es educación sexual en los adolescentes, ¿ok? Falta, qué sé yo, de prevención por parte del Ministerio de Salud Pública, etcétera, ¿ok? ¿Qué factores están como influyendo y haciendo que este problema no termine? ¿Y a quién o quiénes afecta? ¿Ok? Entonces, estas serían las preguntas guías para que usted las lea, reflexione y comience a escribir sus párrafos. ¿Ok? Y aquí tenemos pues justamente ejemplos de cómo redactar esta definición de problema. Miren aquí, recuerden siempre la sangría en el primer párrafo, ¿no? Dice, en el cantón Iñaquito, cercano a mi lugar de residencia, lo único que aquí le cambiaría y que recordemos es que no vamos a utilizar mi, ¿no? Recordemos que siempre lo vamos a tratar de tercera persona, no vamos a decir en mi barrio, ni vamos a decir yo pienso, sino que siempre en tercera persona, ¿no? Bueno, en el cantón Iñaquito, el número de personas contagiadas ha crecido en el último mes. A pesar de las miles de medidas tomadas por el gobierno y la comunidad, existen aspectos asociados al incremento del número de contagios difíciles de controlar. Recuerden que siempre debemos iniciar con un párrafo de ese tipo, ¿no? Que como que nos enseña que es su opinión, ¿no? Como su opinión, su punto de vista acerca del problema. Por lo que estaba revisando por aquí, en este ejemplo en particular no hay citas, pero sí puede usted añadir citas aquí en la definición del problema. ¿Ok? Si desea, sí lo puede hacer, pero tampoco puede añadir muchas, ¿ok? Porque igual es usted que está viendo su problema y su problema es en su barrio. Y tal vez no va a encontrar, por ejemplo, obviamente en un libro o en un trabajo de investigación, no va a encontrar quien hable de ese problema específicamente en su barrio. Entonces aquí básicamente la base es usted, porque usted es el que va a escribir lo que observa, ¿ok? Muy bien, y luego tenemos pues la justificación, que como guía tenemos que se debe justificar por qué se considera importante desarrollar el estudio de caso que ha creado sobre el problema o suceso seleccionado, ¿ok? Entonces aquí va pues justamente como la palabra lo indica, justificar el por qué usted está realizando esta investigación, ese estudio de caso, por qué el tema es importante y por qué es pertinente. Aquí, aunque ustedes lo ven numerado, eso es solo como parte del ejemplo, pero la justificación va tal como cualquier otra parte, como los antecedentes o la definición, en párrafos y siempre la primera línea con la sangría. ¿Okay? Entonces aquí tenemos como ejemplo. Es importante o pertinente estudiar sobre el COVID-19, específicamente sobre las medidas adoptadas, porque en el proceso de desarrollo del estudio de casos podemos aprender de nuevas formas, bla, 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 bla. Entonces aquí usted también puede poner, por ejemplo, es importante, qué sé yo, realizar un estudio sobre el trabajo infantil porque es un problema que se debe acabar, que afecta a muchos niños alrededor del mundo, especialmente en nuestro país, etc. Es importante dar una charla o dar información acerca de métodos anticonceptivos para que no se produzcan embarazos en adolescentes, porque esto puede producir tal, tal y tal. ¿Okay? Te va a justificar por qué es importante realizar ese estudio y, bueno, y la propuesta, su propuesta en qué podría servir. Aquí, por ejemplo, estas palabritas que ustedes ven aquí, por ejemplo, aquí específicamente, esta es con negrita, tómela en cuenta como para que usted también realice sus párrafos. Por ejemplo, el presente estudio de caso tiene como objetivo mejorar un conjunto específico de habilidades, Esto de aquí lo puede tomar como base. El presente estudio de caso tiene como objetivo, y ahí usted va a hablar de cuál es el objetivo de su caso. Recuerde que el objetivo usted ya lo tiene hecho, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, podría justamente copiar y pegar ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo y por qué es importante? ¿Okay?
Aquí, por ejemplo, están hablando de la propuesta. Este audiolibro fue diseñado tras una exhaustiva investigación, Entonces, aquí usted puede hablar de qué es lo que usted va a hacer. Por ejemplo, si usted va a proponer una charla, usted va a decir, por ejemplo, este video charla es importante porque dar información a la comunidad acerca de las medidas para tomar, O este tríptico es importante porque contiene información relevante acerca de métodos anticonceptivos o acerca de las consecuencias del embarazo en adolescentes. ¿Ok? Aquí usted va a hablar de por qué es importante lo que usted va a hacer. Muy bien. Y también aquí dice, finalmente, estas son unas palabras claves, las que están también señaladas. Finalmente, esta propuesta se puede aplicar fácilmente, ya que hoy en día la mayoría de los estudiantes, ¿ok? Entonces, eso, chicos. De eso básicamente se trata su justificación. Recuerde que la justificación solo son 100 palabras, ¿ok? Recuerde que para ver cuántas palabras tiene su documento, usted deberá pues sombrearlas para juntarlas. Por ejemplo, este párrafo tiene 79 palabras. Entonces, tal vez con el de aquí, déjenme ver. Por ejemplo, aquí hay 128 palabras. Entonces, ustedes pueden ver que la justificación es bien chiquita en realidad. Si aquí son 128 palabras, quiere decir que un poquito menos y pues la justificación es bien cortita, solo de 100 palabras. Finalmente, les voy a presentar, aunque esté en inglés, pero igual para que se vayan guiando, lo que hice yo en lo que es la definición del problema y en la justificación. Déjenme ver. Sí, aquí estamos. En lo que es la definición del problema, recuerde siempre iniciar con su párrafo en el cual usted exponga, ¿verdad? No inicie con citas. Por ejemplo, aquí le dice, el inglés como una lengua extranjera ha sido estudiado en el Ecuador desde hace muchos años. Sin embargo, no se puede decir que en la mayoría de las instituciones fiscales los estudiantes de bachillerato han alcanzado el nivel B1 en inglés de acuerdo al marco común de referencia europeo. Que usted inicie hablando de problemas. Recuerde, primero en Guayaquil y luego puede hablar específicamente de lo que pasa en su barrio. ¿Okay? Y sobre las citas, solo citas necesarias, porque es más por ejemplo, una cita le puedo permitir y tal vez de un periódico, porque en el periódico sí se encuentra como información de aquí, de Guayaquil, ¿okay? De lo que pasa en nuestra ciudad con respecto al problema que usted escogió. Y luego en la justificación, asimismo se inicia con un párrafo donde se hable pues del problema y por qué es importante esa investigación. ¿Okay? Por ejemplo, aquí como último párrafo de esta justificación, yo lo que puse es, esta investigación se separa, se diferencia de otras investigaciones porque busca lidiar no solo con la inferencia contextual del significado de las palabras, pero también busca investigar la inferencia del significado de las palabras desde un punto de vista morfológico. ¿Aquí qué quiere decir? Que usted también debe hablar por qué su estudio de caso se diferencia de otros, por ejemplo. Entonces ahí usted puede hablar de por qué es importante su estudio de caso. De repente puede decir que en su barrio, por ejemplo, que nadie se ha fijado de ese problema, o en la ciudad de Guayaquil, o en su barrio, que no se está haciendo nada al respecto, etcétera. ¿Okay? Porque ese es su estudio de caso, su problema, esa diferencia de otros. Muy bien, entonces eso de ahí sería, chicos. Déjenme dejarles de compartir. Ok, entonces me gustaría ahora escucharles acerca de cualquier duda que ustedes tengan pues respecto a esto que vamos a tratar ahora, la justificación y la definición del problema. Okay. ¿Alguna duda? Recuerden que si van a citar, deben de ley utilizar el Google Académico, ¿ok? Eso se explicó en el video que les envié, el último video. Ahí les explico cómo utilizar el Google Académico y sobre todo lo de ingresar las citas. Es muy, muy importante, chicos, lo de ingresar las referencias. Muy importante. Para que al final la bibliografía les salga perfecta y usted ya no tenga que estar editando y haciendo y cambiando porque es tedioso, sino que directamente pone insertar la bibliografía y ya le sale ahí todo registrado. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta acerca del tema, de algo que no haya quedado claro tal vez antes? Eso de las citas, no entiendo cómo hacen eso de las citas. Lo de las citas. Ya. Sí. Ya, entonces vamos a, déjenme abrirles un documento nuevo y compartirles para que queden claros. Vamos a abrir Word. Y para facilitarlo, porque igual es difícil, vamos a hacer el proceso desde cero
Entonces déjenme abrir también una pantallita aquí. Muy bien, ahora sí. Muy bien, entonces vamos a repasar lo de las citas, ¿ok? Déjenme por ahora poner en pausa